en sí, sino lo que está en nosotros que nos obliga a hacerlo. Entonces, para vencer esa situación, necesariamente tiene que estar Cristo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, que es el que hace morir las obras de la carne. Porque Cabrera, esos son obras de la carne. Son obras de la carne que nos lleva cautivo. Ahora, el verso 25 sigue diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pareciera como si estuvieran a la par. Sin embargo, no pueden ir a la par, porque entonces haríamos algo bueno hoy, mañana algo malo. Sin embargo, por medio de la gracia del Señor, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio, amén, de la búsqueda en el Señor, salimos victoriosos por el poder del Espíritu Santo. O sea que sí, que para tú poder vencer, para tú poder hacer lo que el Espíritu quiere que haga, tienes que mantenerte metido con Dios. Entonces yo diría que en este contexto, el agente principal que protagonice eso debe de ser el Espíritu de Dios, porque si el Espíritu de Dios no está en todo el sentido de la palabra en nuestras vidas, no podemos salir airosos, señores. No. Nadie, yo decía en una ocasión y me dice que nadie absolutamente sobre la faz de la tierra puede controlar el impulso de la carne por su propia fuerza. Mire, usted puede estar en una religión, puede coger cursillo, puede estudiar, puede hacer todo lo posible, inclusive puede tener principios y valores que los identifiquen dentro de una sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de los deseos de la carne, todos esos esfuerzos no valen nada, porque el deseo de la carne te controla, es como que te esclavice. Y ese caso lo vemos a diario en creyentes que no pueden afirmarse en Cristo. Digo los creyentes porque nosotros hablamos a todos, pero tenemos un público amplio cristiano que nos sigue. Y nosotros como creyentes debemos tener eso pendiente, porque a veces nos enfocamos a que Dios lo que mira lo de adentro. Señores, todo lo que está adentro se refleja por fuera. Claro. Y hay ataduras, y Belice. Entonces, ¿tú sabías que hay gente que son adictos a las modas que desagradan a Dios? No las pueden dejar. Mire, siervo, yo vi una joven con un vestido puesto, o yo creo que fue un pantalón, y yo le dije a un compañero de trabajo, en forma ¿verdad?, de charla y esas cosas, y yo le digo, que siempre hablamos de la palabra de Dios, yo le predico, y le digo, mira, te digo una cosa, esa joven tú le pagas 10,000 pesos mensuales para que dure 3 meses sin ponerse sus pantalones, y te dice gracias. Es posible. ¿Cómo puede ser? Es posible. Sí, claro, porque está atado, hermano. Pero para eso es una situación que eso es así, hermano. La gente está atado por las cosas del mundo. Entonces, cuando una persona, principalmente las jóvenes, Cabrera, se cría en un ambiente así en un hogar, que crece esclavizada con las modas que ahí tienen, ¿cómo que se dice? Erotismo, sí, claro. Moda exótica, moda que te exactamente. Entonces, tú naces con esa tendencia. Entonces, cuando viene a Cristo, la gente viene arrastrando todo ese fenómeno de este niño o de esta niña. Entonces, cuando se convierte a Cristo, dice, no, Dios lo que mira lo de adentro. Yo no tengo que cambiar, ni tengo que dejar aquello, ni tengo que dejar lo otro. No, porque la Biblia, señores, que la Biblia no se equivoca. Entonces hago énfasis ahí porque estoy hablando de cosas que no quiero hacer, pero las hago. Entonces, la mayormente de esas personas que se convierten a Cristo, que es una lucha para dejar esas modas mundanas, atención las damas. De paso, ¿Y por qué las damas? ¿Y por qué que no caen a nosotros? Bueno, porque las damas es el género femenino más emblemático que promueve el sexo. Pero ¿y los varones? Si hay varones que ahora tienen que ponerse vaselina para ponerse un pantalón. Se hacen unas modas rarísimas en la recortada, en la pelada del pelo. Se hacen lo que ellos quieren, se hacen unos famosos pero está bien, estoy de acuerdo contigo. Qué sé yo, qué cosa. Estoy de acuerdo contigo, pero si llegamos al fondo, el tema se torna más controversial ya cuando se llega al género femenino. No porque estamos discriminando a las damas en la iglesia, ni por el estilo, sino porque la mujer es un símbolo sexual, ¿verdad?,
que promueve todo lo que tiene que ver con sexo, lo promueve la mujer. Eso no es que diga ni que dijera. La mujer nada La más. publicidad, las modas, todo ese fenómeno. Pero un hombre que se ve bien vestido, un hombre que es musculoso, que tiene sí, pero un usted pantalón sabe ajustado, a las mujeres sí, eso pero es lo usted que le sabe gusta que ver. la mujer tiene vanidad por naturaleza. Eso lo sabemos. Ah, bueno. Pero vamos a seguir con el tema. Mire, el Vamos máster no está haciendo señas ya. Sí. Que ellos, ustedes, los varones también, los que no son cristianos mayormente, porque no hay algunos cristianos, mire, caramba, andan enseñando el paquete también, entonces oye, no, nada más no se puede hacer. Lamentablemente. Vamos a hacer un día un tema de eso. Es un deleite. Es un deleite sentirse en la carne de esa manera, con la moda, sentirse, bueno, que uno quisiera hacer todo. O sea, que usted cree que hay personas que saben que tal moda o tal pantalón o tal cosa claro, a Dios no le agrada ponérsela, y hay algo como que lo obliga a claro ponérselo. que sí. Pero la Biblia dice, Claro. todo lo podemos en Cristo Claro. que nos fortalece. Así que al cristiano incluso. no le luce decir que yo tengo una tendencia pecaminosa, yo tengo una tendencia que me insta, que me mueve a hacer lo que no quiero hacer. Porque la Biblia dice Bueno, que todo lo podemos en Cristo mira, que nos y fortalece. me dice, usted sabe una cosa, yo en estos últimos días, señores, he sentido una gran preocupación. Sí, ¿y por qué? Porque yo veo como que en el pueblo de Dios, como entre comillas, como que hay una tendencia a gustarle como las cosas del mundo, como que Bueno. usted ve como que cada día como que hay un gran remanente, como que se va como profundizándose poco a poco, Bueno, de sí, manera silenciosa. por eso Y entonces cuando usted lo ve en la calle, usted dice, estos Dios mío, pero ¿qué es realmente que es lo que está pasando? Por eso estamos tratando estos temas. Como que se está perdiendo el perfil. Que le demos tiempo, ojalá que ¿Eh? el máster nos abra los teléfonos, porque Están puestos en pantalla los teléfonos. estábamos ahorita en el retiro y anuncié a todo el público que estaríamos tratando este tema. Ojalá que se animen y nos llamen acerca del tema. Mire, Participe con nosotros. aquí hay un comentario, dice, me deleito en la ley de Dios. Muchos bajo la ley del Antiguo Testamento lloraron que dentro de sí mismo, o sea, en su alma, en su razón, se deleitaban en la ley y los mandamientos de Dios. Pero que el apóstol fue que pudo... O sea, lo decían de labio, pero no podían hacerlo. Sí, el apóstol fue que pudo profundizar y descender a lo profundo. Y decir, wow. Porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo, después que fue llamado por el Señor, no hubo el deseo de volverse a casar si estuvo casado antes. ¿Por qué? Bueno, a él se le concedió bajar esa profundidad espiritual o subir esa profundidad. La Biblia espiritual. revela si Pablo se casó alguna vez. No lo registra. No lo revela. Entonces, pero sabemos que antes, ¿verdad?, del encuentro con el Señor es posible que tuviera. Pablo dijo, mejor le algunas fuera al hombre relaciones. quedarse como yo, Él ¿verdad? conoció. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que gracias a Dios que él pudo entender esa profundidad de la situación de ambas cosas, porque es que el cuerpo en verdad es tal como es, lo hemos Como que le tratado gusta espiritual, eso, ¿verdad? También lo es carnal, tanto por ciento, ¿verdad?, espiritual, tanto por ciento carnal. Y si yo no me preocupo por alimentar el espíritu de Dios que está dentro de mí cuando yo acepté a Cristo, y todavía le sigo dando prioridad a la rienda suelta, a las cosas que a mí me gustaban en el mundo, lamentablemente no se va a ver en mí el poder espiritual. El cambio. No se Así va a ver es. el cambio. Si yo sigo queriendo anhelar la ropita que me gustaba antes y la peladita y todas esas cosas, ojalá que Primera de nos Pedro llamen, 1, nos 14 llamen al 16. los amigos y hermanos para seguir. Mire lo que tratando el dice. tema. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, gloria a Dios. sino como aquel que os llamó, sé santo, así también vosotros, sé santos en toda vuestra manera de vivir. Un cambio ¿Qué está total, diciendo el radical, apóstol? cambio Señores, No es en una parte, que nosotros debemos no es- practicar no la es- santidad en todo el sentido de la palabra, No en es en el la trabajo, escuela, en el no es nada trabajo, más en la casa. en la escuela, en la universidad, en el matrimonio, ¿verdad? Con los hijos. O sea, es todo un engranaje, ¿verdad? De todo lo bueno que usted puede imaginar para nosotros practicar la santidad. Señores, Así es. estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Ya nos hicieron señas por allá, pero la televisión es así. Sierva, díganos algo. Bueno, estamos diciendo que
el apóstol Pablo fue pues un ejemplo de lo que debe hacerse como cristiano, como evangélico, como persona que profesa el que cumple el propósito de Dios en su vida, como persona que aplica la palabra a su vida. Porque Pablo dijo también en una ocasión que si a alguien le era de tropiezo el comer carne, él no la comía. O sea, si a alguien le era de tropiezo para salvarse el que Pablo comiera carne, Pablo dijo que él no la comía. Entonces, ¿cuánto más debe separar lo personal? Hay personas que le es de tropiezo hacer algo que quizá otros dicen que no es nada, pero que no es nada. Es que es por la palabra. Así es. Por la palabra, porque ya después que uno dice la palabra de Dios, que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas. Y déjame ayudarle con esta partecita. Si por la salvación de otro yo debo de abstenerme de algo, ¿cuánto más por mi propia salvación? Pero como digo el apóstol, si yo soy heraldo para otro, ¿cómo me voy a perderme entonces? Hay que cuidarse de eso. Romanos. La palabra de Dios manda a que seamos ejemplos. Así es. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley, escuche bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo ahorita, que había una ley del pecado que lo llevaba continua a la muerte. Y dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo. Fíjese que habla de una ley, pero no se trata de la ley de Moisés. No. Es la ley del Espíritu de vida, una ley que me conduce a mí a hacer el bien, a estar firme en la iglesia, a amar al hermano, a orar, a clamar, a buscar a Dios. O sea, es como que algo me impulsa, como que algo me protagoniza en todo el sentido de la palabra, de tal manera que yo digo, a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo yo puedo estar firme? ¿Cómo puede ser posible que Dios haya hecho tantas obras en mi vida? Sencillamente porque no es usted, no soy yo, no es el ministro Cabrera, no es Ibelice, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos gobierna, establece su reino y también su orden. Y acuñado en su palabra donde dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así ¿Verdad es. que sí, Cabrera? Y Dios, gracias al Señor por él, por Jesucristo, Amén. que Hijo de Dios, que murió por él en la cruz, y que a pesar de la presión de la carne, entonces tenía la esperanza de tener la libertad del Espíritu en su vida, al igual que el ataque a la carne. Y por el Espíritu que también nos ayuda y nos fortalece en medio de las dificultades. Hay algo que nosotros tenemos que tener pendiente, ya estamos llegando a la parte final. Tener pendiente, todos los creyentes, atención aquí, mire, tenga pendiente de cada señal que el Espíritu Santo de Dios le dé para que usted haga lo que Él quiere. Si Dios te da una señal y usted no cede al Espíritu Santo, algo anda mal. Hay problema. ¿Sí? Porque le da un aviso. ¿Sí? Agarra una revista para verla. Si Dios te da una señal, suéltalo de una vez. Si está en la computadora y te mandan esas imágenes, mire, yo decía en una ocasión en mi muro de Facebook y puse un mensaje: todos los creyentes que aman la santidad, a todas las imágenes morbosas, dígale que no, hágale un clic, quite eso de su muro. Hay algo que yo quiero comentar. Eso hay que quitarlo, hermano. Necesito un minutito que el máster me regale. Señores, que se está yendo el tiempo. hace unos meses, hace un tiempo atrás, que yo visité un lugar que siempre estaba acostumbrada a visitar. Me reservo el nombre por ética. Y en ese lugar, ese día que yo entré, yo había estado otras veces. Y yo fui a alquilar un traje de hombre para un evento. Y ese día que fui, siempre yo estaba acostumbrada, como les digo, porque es el lugar más económico y eso, bueno. Y cuando yo entré a esa puerta de ese lugar, el Espíritu me hizo un contraste que yo dije, Dios mío, ¿y qué fuerza infernal es que hay aquí adentro? Mire, y dije, pensé dentro de mí no volver y dije, voy a probar, voy a volver cuando se me presente la oportunidad para alquilar un traje
y voy a ver qué es lo que está pasando. Óigame, hace 2 semanas que visité ese lugar de nuevo, porque tenía que alquilar un traje. Y cuando entré, oiga, me hizo un contraste el espíritu. De nuevo, que yo dije, Dios mío, pero aquí hay una fuerza infernal, que aquí están todos los secuaces de Satanás. El Señor lo reprenda. Y dije que fue la última vez que lo visité. Porque ya yo lo había sentido y volví otra vez para confirmar que no eran cosas mías. Yo diría que es una parte práctica que te caracteriza como un creyente que vive y que anhela vivir una vida en el Espíritu. Así es. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da el testimonio de Cristo, y que el que nos da la reprensión cuando nosotros la necesitamos. Nos guiará toda justicia, toda verdad. Cuando vamos por un lugar o cuando vamos a hacer algo, el Espíritu Santo es que nos guía. Entonces, si Él es el que nos alerta, hermano, párese, deténgase. Yo no vuelvo a entrar a ese lugar. Buscaré otro lugar que yo pueda resolver mi problema. Terminamos con el último versículo. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Todos los que se ocupan de las cosas del Espíritu están llenos de paz y de vida. Pero los que se ocupan de las cosas de la carne, hay una sentencia de muerte, de condenación. Que cae sobre las vidas que desobedecen a Dios. Que nosotros podemos, nosotros no podemos. Cristo es el que puede en nosotros. Amén, Él nos usa como vaso para que nosotros seamos de bendición para otros y además para nosotros mismos. Señores, hemos llegado a la parte final. Gracias.